No sé, pero que heroína le está rezando a los santos aquí. Ya se adelantó a un ejemplo de la clase, trastornos mentales y de comportamiento. Hablando solita. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy, Buenas tardes. vamos a tener el tema de trastornos mentales y de comportamiento. Si nosotros observamos este tipo de tema, estamos hablando de un tema, ¿de qué tema ustedes cómo podrían relacionar este tema? ¿A dónde lo podrían ustedes adjuntar o relacionarlos directamente? ¿Con qué tipo de riesgo creen ustedes que se lo podría relacionar? Un riesgo psicosocial. Ay, Celita, come muchos pollos con mucha inteligencia. Esos pollos como que le está dando muchas hormonas. Muy bien, sí, perfecto. Lo relacionamos directamente con un riesgo psicosocial, ¿no? Aquel riesgo psicosocial que es uno más de los riesgos que nosotros tenemos para el estudio y que también está considerado como uno de los riesgos laborales a la cual los trabajadores también están expuestos a lo mismo. Yo creo que, de acuerdo al análisis que vamos a hacer, va a ser uno de los riesgos donde va a haber un porcentaje muy alto, considerando también pues que hay actitudes y comportamientos de parte de una persona como antes de llegar a un sistema laboral. Bueno, yo siempre he entendido sobremanera por el hecho haberme relacionado con muchas personas por mi profesión, eh, tanto de la docencia como mi profesión particular, he tenido una relación con personas de diferentes estatus, desde el más alto hasta el más bajo. Entonces he entendido de que los tipos de actitudes y de comportamiento que tenemos las personas son diferentes. Van a diferir una de otra, nadie es igual a la otra. En algo nos vamos a diferenciar. Pero habrán algunos que tengan un comportamiento un poquito más exhaustos en relación a otros. Hay otros que tengan un comportamiento ideal, hay otros que tengan un comportamiento muy inflexible y bueno, de todos hay. Ustedes también en el ámbito, en el entorno que ustedes conviven con sus familiares en este caso y con sus amistades, van a dar a entender de que sí, existen diferentes personas que tengan comportamientos que difieren el uno a otro, ¿no? Nadie es igual. Bueno, entonces voy a proyectarle la diapositiva, pero antes de eso me gustaría saber que me puedan aplicar algún concepto, alguna conceptualidad de primero de trastornos mentales y después de comportamiento. ¿Qué es para ustedes un trastorno mental? Y aplíquenme un ejemplo. Gister, un trastorno mental puede ser un modo de tristeza. O cuando uno tiene un sentimiento por una culpa también. Podría ser, ¿no? Ya, gracias. Gracias, Jorge. ¿Quién más me podría ayudar dándome un concepto y un ejemplo? También podría ser un trastorno obsesivo compulsivo de una persona.
Sí, Juan Diego, gracias. ¿Alguien más quería hacer alguna otra aportación? El trastorno mental, el trastorno mental es una alteración, ¿ya? Y entre estos tipos de alteraciones encontramos, por ejemplo, un tipo de trastorno sería un ataque de pánico. Ya, entre la consulta, referente a la consulta que hice, me salió una parte que decía que no podemos comparar un trastorno mental con una enfermedad mental, entonces que dice que son cosas diferentes. En lo que es el trastorno mental, de acuerdo a la consulta que realicé, dice que como que las personas no lo notan así, no se dan a notar y que solo aparecen, son como comportamientos así nomás. En cambio, ya las enfermedades mentales es algo que es algo como que ya permanece, ya se nota bastante. No sé, algo así, más o menos referente a lo que consulté, que no podemos comparar lo que es trastorno mental con enfermedad mental. Sí, perfecto. Hay ciertas diferencias que no se las puede comparar, no tienen ninguna relación. Se las puede dominar como trastorno mental, pero cuando ya se ve la realidad y las causas con las cuales está provocando estos trastornos mentales, sí, van a diferir. A ver, Jennifer, ¿qué nos puede decir? Bueno, en base a la investigación, en cambio yo entendí diferente, que una enfermedad mental es todo aquel trastorno que afecta a la salud mental. Es decir, afecciones que alteran al estado de ánimo, el comportamiento y el pensamiento. Y que en su momento muchas personas o todas las personas sufrimos alguna alteración en nuestra salud mental. Lo que pasa es que pienso que todo depende de la importancia de lo que estemos sucediendo, como decía el compañero, algo, un dolor o algo que nos afecte la mente emocionalmente o triste, dependiendo del enfoque que le damos a eso, podemos lograr salir, pero ya cuando se vuelve un suceso traumático, que eso ya pasa a ser algo complicado. Entonces ahí sería como una enfermedad mental, ¿no? Pero estoy ahí en la duda del trastorno y la enfermedad. O sea, en lo que yo busqué decía que la enfermedad es el trastorno que ocurre en el cerebro. Ya. A ver, Carlos, ¿algo nos puede decir sobre qué entiendes por trastornos mentales? A Carlos no puede hablar, ¿cierto? A ver, aquí tenemos a Heroína. Sería como el tipo de forma de cómo expresarlo, las emociones. Eso creo que podría decir. Nuri. Ya, yo entendí que las enfermedades mentales traen consigo trastornos de comportamiento. Las enfermedades mentales son, para así poder llegar a una visualización, la ansiedad y la depresión, podemos decir que son trastornos mentales. Así también en la investigación que yo hice hay otros trastornos mentales, o sea que son ya de tipo médico, ya como trastornos desde la niñez que existen, porque son enfermedades que impactan el cerebro y ahorita tenemos muchos casos de personas con discapacidad mental que también están siendo integradas a las áreas laborales, o sea, y hablamos de la mente, o sea, son trastornos mentales que tienen que ver con todo lo que tiene que ver el cerebro y que afectan a las personas. Y como decía Jennifer, o sea, también la consulta que yo hice, son producto a veces de situaciones que afronta el individuo y que depende también el grado de cómo lo pueda manejar. Ya, a veces puede ser una lesión que traiga consigo un trastorno mental, pueden ser factores biológicos que por problemas, como le dije, en el cerebro. Y la enfermedad mental trae como consecuencia comportamientos, trastornos de comportamiento.
Todos los tipos de trastornos mentales son trastornos en base a conducta, a comportamiento. Y lo que nos hablaba Nuri son ya problemas de discapacidad, de discapacidad de parte de ciertas personas que ya tienen un problema congénito o problemas adquiridos, en las cuales, pues, bueno, en nuestro medio ya existe lo que es la inclusión para este tipo de personas con discapacidades, ¿no? Discapacidades conductuales se llama, ¿no? O discapacidades de conducta y de captación también, porque, bueno, hay que saber diferenciar este tipo de personas que tienen una discapacidad por efectos genéticos o efectos adquiridos y aquellas personas que tienen trastornos mentales que ya se dan por otro tipo de afectación, ¿no? Que pueden ser por alguna alteración anormal a nivel del sistema nervioso central. Para que ustedes puedan entender este tipo de comportamiento y de conductas que tiene toda persona, tenemos que saber un estudio más a fondo de dónde nace o quién es el órgano que mantiene este tipo de equilibrio en su comportamiento para todos nosotros. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos frente a un monitor escuchando al docente, pero tenemos, cualquiera de nosotros tenemos diferentes tipos de conductas que se dan por agentes internos o por agentes externos. Siempre manejo este tema de agentes internos, agentes externos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, por agentes externos, son aquellos trastornos mentales que se dan cuando la persona llega a un estado de ansiedad, a un estado de actitud donde ha recibido alguna noticia no muy agradable. Entonces cualquiera de nosotros nos desestabilizamos emocionalmente y esa desestabilización emocional provoca un trastorno mental en nosotros. No es que el trastorno mental lo vamos a comparar con una esquizofrenia, con una persona que prácticamente realiza acciones no coordinadas o no debidas, ¿no? Son trastornos mentales que hacen que la persona cambie este tipo de conducta, ¿no? La conducta que normalmente tenemos nosotros y que por algún motivo, por acciones externas, esta conducta a nosotros nos hace cambiar. Entonces, todos hemos pasado por este tipo de episodios transitorios, digo yo, de trastornos mentales, cuando tenemos una noticia muy fuerte o de pronto algo que no nos sale bien o algo que ustedes como personas, nosotros como personas, hayamos realizado mal o que alguien no nos haya apoyado, situaciones así parecidas en las cuales nosotros rapidito cambiamos ese tipo de actitud. Sí, tenemos esos trastornos transitorios que nos cambia el comportamiento y la conducta a cualquiera de nosotros. Y cuando ya hablamos de la parte patológica, ya estamos hablando de alteraciones del sistema nervioso central, que se dan asimismo por agentes externos y por agentes internos. Los agentes externos podemos citar algún traumatismo recibido de la parte externa, como algún golpe, alguna caída, donde ustedes han observado personas que tienen ese tipo de incoherencias y falta de coordinar ciertos movimientos o coordinar el comportamiento normal cuando reciben algún trauma. Eso llamamos en el ámbito de la medicina el ACV, traumas cráneoencefálicos, que pueden provocar una reacción secundaria y de comportamiento normal de la persona, ¿no? Porque nosotros podemos conocer a un ser humano y podemos decir, bueno, oye, si él o la persona estuvo hace unas semanas atrás, estuvo una reacción normal, no le pasaba nada, estaba tranquilo, pero de la noche a la mañana tuvo, entonces hay que ver qué tipo de antecedente se suscitó en esa persona, ¿no? Eso hablando de los agentes externos. De los agentes internos estamos hablando aquellos efectos metabólicos fisiológicos que tenemos que podemos tener, no que tenemos, que podemos tener todas las personas cuando tenemos muchos hábitos donde no estamos de pronto actuando de buena manera. Por ejemplo, yo les hablaba en clases anteriores de aquellos hábitos
alimenticios, los malos hábitos alimenticios que tenemos algunas personas y que ya con la edad nos vienen representando consecuencias y nos pueden provocar secuelas, como una de las secuelas más graves que podemos tener como ser humano es una arteriosclerosis, donde las paredes arteriales se llenan de grasa y provoca una insuficiencia de circulación a nivel del sistema cardiopulmonar o también del sistema cerebral. Entonces, este tipo de complicaciones nos puede provocar también un trastorno mental, ¿no? Aquellas personas que sufren un accidente cerebrovascular le puede provocar un trastorno mental. En algunas son transitorias, en otras son permanentes que, bueno, reviste realizar ya un tratamiento interdisciplinario en equipo para que pueda restablecerse a sus funciones normales. Son situaciones que se pueden presentar y que, bueno, cada uno de nosotros, les repito, varía este tipo de conducta y comportamiento. Muy bien, chicos, estamos atentos a las preguntas. Vamos a enviar. Magíster, buenas tardes. Magíster, buenas tardes. Sí. Don Jesús. Un trastorno, sí, un trastorno mental también sería en lo que se da en la parte laboral, un estrés laboral, acoso laboral, porque ahí también hay un cambio de comportamiento de una persona, yo creo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tiene hostigamiento laboral, ahí hay un cambio de carácter de una persona porque de repente se cansa de un tipo de situaciones como esta. Creo yo, ¿no? O Sí, estoy mal. la parte psíquica actúa mucho en el comportamiento y el accionar de todas las personas. En todos lados, no tan solo en la parte laboral. Por decirte, yo conozco personas que a diario, más que todo las madres o los padres de familia, que cuando no hay un buen accionar de parte de sus hijos o cuando no les sale algo bien dentro del entorno familiar, tienen este cambio repentino de comportamiento, este cambio mental que a veces provoca una discordia, una separación intrafamiliar. Y lo mismo puede pasar por ese bullying o ese acoso que significa en la parte laboral, donde existe esa presión de trabajadores o de compañeros mismos, donde ya prácticamente la persona puede actuar. Y bueno, algunos han llegado al extremo donde esa acción lo hacen como autodefensa. Sí, ya se defienden y tratan de accionar de diferente manera, ¿no? A veces de manera muy agresiva que bueno, sí hemos observado en algunos casos donde se ha visto pues que incluso llegan hasta la agresión física y pueden provocar hasta la muerte, ¿no? En ciertas personas. Incluso estos trastornos mentales, a veces cuando son por problemas de enfermedad, sí, por patología, no son controlados por la persona misma. Es decir, a veces yo he tenido algunos pacientes con episodios así de trastornos con ACV y bueno, me encuentro que en los primeros estadios de la lesión, en su recuperación, no tienen el 100% del subconsciente y después ya van recuperando a tal punto que se olvidan del entorno. Sí, son personas que no saben ni cómo se llaman, personas que de pronto te desconocen y bueno, y ahí uno tiende a tener ese tipo de desesperación porque se trata de una persona conocida o de un familiar que prácticamente ha perdido el subconsciente, esa parte de resección y de retención que tenemos nosotros a nivel del cerebro, donde todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, retenemos, lo aprendemos, lo asimilamos y también lo transmitimos y lo ponemos en acción. Pero en cambio aquellas personas que tienen ese tipo de afectación a nivel del sistema nervioso central por diferentes tipos de problemas, entonces tienden a tener una reacción adversa, no propia de sí mismo y bueno, pues conllevan a tener ese tipo de conducta que a la larga, en algunos de los casos, pues si tú ya le vuelves a preguntar cuando están en su consciente 100%, y ellos no se acuerdan, dicen, no sabía dónde estaba, no me acuerdo. Ha sucedido ese tipo de casos y bueno, pues lo importante es tratar de identificar
cuáles son ese tipo de personas que tienen este tipo de trastornos mentales de comportamiento, como para poder ayudarnos a aplicar una intervención, no de parte de ustedes, pero por lo menos pueden sugerir a que realice un tratamiento adecuado, en el cual pues ya sería el especialista en este caso quien esté a cargo de este tipo de personas. Sí, gracias, Juan Jesús. Bueno, aquí les voy a proyectar la diapositiva de lo que es trastornos mentales y de comportamiento. Aquí tenemos, los trastornos mentales de comportamiento son aquellas dificultades que una persona presenta en sus relaciones con los demás, en su percepción del mundo o en sus actitudes hacia sí misma, caracterizándose por sentimientos de ansiedad o tensión, insatisfacción con la propia conducta, incompetencia para alcanzar sus metas o la incapacidad para funcionar eficientemente en las diversas áreas. Miren, como ustedes observan aquí en la gráfica, tenemos prácticamente una imagen donde el cerebro, sí, es la parte motriz, es el motor de acuerdo al funcionamiento y a las acciones que nosotros como personas tenemos. Por eso yo les decía, alguna vez yo les decía a ustedes, por ejemplo, si yo levanto en este momento la mano es porque yo he recibido una acción directamente que viaja al cerebro, y el cerebro es el que me ordena que yo levante la mano, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque esa acción yo digo, les voy a levantar la mano porque yo voy a hacer una parte demostrativa en ustedes. Entonces, si ustedes se van a dirigir o están poniendo en este caso la atención hacia su monitor en la computadora, lo están haciendo por acción a que el cerebro ya receptó de que ustedes tenían una reunión a esta hora, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya están en ese tiempo, en ese espacio de una retroalimentación que ya vino desde el día de ayer. Ayer se me notificó de que yo tenía una reunión a las 2 de la tarde. Efectivamente, ya estoy pendiente. Tengo que dejar de hacer cosas que también tengo que hacer durante el día, porque tengo ahorita esta reunión ya programada. Entonces, ahora ustedes están por una acción voluntaria, sí, una acción voluntaria del cerebro. Entonces, esa acción voluntaria del cerebro hace que nosotros actuemos y funcionemos a tal manera como nos permita nuestro accionar diario. Ustedes observan la otra gráfica, miren, en la parte de en medio está la misma persona, sí, una persona con un carácter tranquilo, relajado prácticamente, sí, y acá ya vemos un cambio de actitud, ¿no? Este cambio de actitud de pronto recibió una noticia muy fuerte, emocional, de tristeza, y le provocó eso, ¿no? Una tristeza, un decaimiento, automáticamente hay ya un cambio de comportamiento. Y este cambio de comportamiento va a la mano de un cambio de conducta, porque seguramente esta persona que ha recibido esa noticia ya no va a tener el mismo accionar que esta persona que está relajada, ¿no es cierto? Es algo normal. Y acá la diferencia, ¿no? La cara opuesta a la moneda de una persona relajada. Vemos una persona histérica, una persona molesta. De pronto podemos poner algunos ejemplos, como por decirle algo no le salió bien, le hicieron quedar mal. Bueno, muchas cosas que nos pueden pasar. A todos nos ha pasado, ¿no? En nuestra vida, que algo no nos sale bien y nos ponemos histéricos. Pero habemos personas, me meto ahí en ese saco. Habemos personas que somos muy flexibles, muy dócil, en el sentido de que si tenemos problemas tratamos de asumirlo con mucha responsabilidad y tratar de salir. Porque este tipo de accionar de esta persona aquí que se pone histérica prácticamente altera la parte cognitiva, altera también lo que es la parte cognitiva, es la parte conductual, ¿no? Altera también lo que es la parte emocional de ella y del entorno. Porque si yo estoy histérico, seguramente ustedes, vamos a decir, yo me voy a poner de ejemplo, el docente hoy día, no sé, de pronto se levantó con la pierna cambiada,
está lunático, como solemos decir, porque yo también fui estudiante, y está molesto y se vino a descargar con nosotros. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes, esa reacción que yo estoy teniendo de histeria hace que ustedes también lleven cierta parte de ese problema, porque va a decir, bueno, ustedes van a decir, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Y allá él si se quiere molestar, con que se moleste, qué cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estas son acciones de conductas y de comportamiento que toda persona vamos a tener y que alguna vez hemos tenido en nuestra vida. Todo esto nos provoca un estado de ansiedad, un estado de depresión, porque a la larga esta persona histérica, bueno, no es que todo el día va a pasar histérico o 2, 3, 4, 5 días. Con el tiempo esto se va pasando, ¿no? Y se vuelve ya cambia a otro tipo de etapa, ¿no? ¿Tienen, chicos, alguna pregunta hasta aquí? Magíster, esto se podría decir que puede ser un trastorno de bipolaridad también, porque hay personas de que, o sea, realmente sí les afecta algo, pero van encaminando y arrastran a las otras. Y están así todo el día y de repente se ríen, de repente lloran, de repente se enojan, como usted lo dice. Entonces, no sé si tendrá que ver también así, porque hay personas que sí padecen de eso, pero no se dan cuenta. Sí, siempre el reflejo del accionar de nosotros como personas está en el comportamiento que también tengan las otras personas. Por ejemplo, usted que tiene su pareja, voy a hablar de Jennifer. Jennifer tiene su pareja, ¿no? Y resulta que de la noche a la mañana usted se puso histérica por algo que no le salió bien o por algo que no hizo bien su pareja. Entonces se puso histérica y seguramente la otra persona va a ser la primera que va a hacer la recepción de este comportamiento de la persona que está al lado suyo. Entonces, ese tipo de comportamiento que tuvo usted en ese momento, sí, lo hace porque está descargando un estado emocional recibido y que no le fue bien o que de pronto tuvo una noticia no agradable. Pero cuando hay esas personas de bipolaridad que usted habla, son personas que usted las ve, por ejemplo, usted me ve aquí tranquilo y todo, así relajado, dándoles las clases a ustedes, pero si de pronto ustedes me conocen desde ese punto de vista, pero no me conocen el accionar normal dentro de mi entorno, ¿no? Porque nosotros tenemos eso, de pronto yo los conozco a ustedes y resulta que fuera de clase ustedes tienen otro tipo de comportamiento. A eso le podemos llamar una bipolaridad, ¿no? Que usted tiene un comportamiento ahorita loable y después pues es la cara opuesta a la moneda. Entonces, es diferente. Yo, por decirle, yo he tenido muy pocas veces yo me relaciono así con los estudiantes, pero alguna vez algunos estudiantes, bueno, me hicieron una caída porque yo cumplía año y todo eso. Entonces, ya cuando estábamos acá en el cumpleaños, que ellos me vinieron a visitar, eh, algunos, la mayoría me decía, profe, dice, la verdad es que usted es diferente a como está en clase. Le digo, pero ¿cuál es la diferencia? Tratando de deducir eso, ¿no? Y me pongo como ejemplo porque es algo real. Y le digo, ¿cuál es la diferencia? Mire, usted tiene ciertos destellos de bromista en clase, que eso es bueno para nosotros porque nos relaja, no nos pone muy tenso. Y bueno, pero cuando es de aplicar la parte estricta, usted también lo aplica y nosotros accedemos a ese tipo de práctica que usted está aplicando. Está bien, pero acá dice usted demasiado relajado, flexible, tiene un comportamiento muy diferente, es diferente a digo, claro, le digo, porque yo no puedo tener ese mismo comportamiento, o sea, no es que soy bipolar, pero no puedo tener ese mismo comportamiento de docente a lo personal. ¿Por qué? Porque si yo actúo como soy en mi entorno, téngalo por seguro que no tuviera esa recepción de parte de mi estudiante, porque yo entiendo, yo también fui estudiante, entonces yo practico eso. Yo trato de que mis estudiantes asimilen, aprendan todo lo que yo sé y un poquito más, y yo también voy a aprender de ustedes, pero de eso se trata, ¿no? Ese cambio de comportamiento
es un comportamiento agradable, ¿no? Pero hay otras personas que tienen otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, ustedes han visto o han de estar viviendo esta realidad a la que yo les voy a decir. Por decirlo, ustedes en el trabajo, los que tienen trabajo, tienen un comportamiento asequible con el entorno, es decir, con sus amistades dentro del trabajo, pero llegan a casa, es el logro, es la cara opuesta a la moneda. Entonces, esas son esas personas bipolares que en realidad ese comportamiento, y más adelante les voy a dar alguna explicación, ese tipo de comportamiento mental nos perjudica, parece mentira, pero yo soy de las personas que siempre digo, te molestaste, sí, te pusiste brava, pero ¿por qué te pusiste brava? Por esto, por eso, ya, está bien. Si tienes la razón, está bien, no te la quito, pero ganaste algo molestándote, no ganas nada, porque la persona que se molesta, primero, cuando tú te molestas por algo, cualquiera que se moleste como ser humano por algo, lo que hace es ponerte tenso o tensa, te pones tensa, se te provoca una aceleración vascular de todo tu riesgo sanguíneo en tu cuerpo, te comienza a doler la cabeza, te pones histérico, te pones histérica, y eso no te ayuda nada para la salud, porque a la larga eso de ahí te puede acarrear, y yo he visto y he escuchado de muchas personas que de pronto te puede provocar alguna taquicardia, te puede provocar un infarto, te puede provocar un infarto cerebral o un infarto cardíaco, que son diferentes. Entonces son diferentes tipos de situaciones a las cuales nosotros podemos estar ingresando y que no está bien para nosotros como personas. Entonces, eso es, dígame. Magíster, eso pasa con las mujeres celosas, de verdad. Se ponen histéricas muchas veces y cosas que a veces no tienen sentido. A ver, Juan Jesús, no voy a defender en este caso a las mujeres y tampoco me voy a poner de parte de los hombres, nosotros, ¿no? Pero No, o sea, yo lo digo como tema pero es que sí, o sea, le perjudica a ellas en la salud, a eso voy, no voy. sí, pero es que también, a ver, déjame concluir lo que me estás diciendo, porque igual ya metiste el dedo a la llaga, al fuego. A ver, lo que pasa es que cuando hay motivos, por lo general sí, hay un tipo de reacción. Puede ser tanto de la mujer o puede ser tanto del hombre. O sea, si tú no tienes un motivo por el cual molestarte, no hay razón por qué te puedes molestar. Ahí es que yo voy y digo, bueno, que hay alguna situación anómala que de pronto estoy haciendo o que estás haciendo que no te cayó bien y por eso es el motivo de enojo. Sí, ahí en ese sentido digo, sí, está bien, te enoja porque quieres. Ahora, ese tipo de comportamiento de esas personas, yo aplico lo siguiente. Yo digo, bueno, cuando hay ese comportamiento en contra mío, que muy pocas veces lo he visto, casi nunca lo he visto, de que alguien se comporte de manera agresiva así conmigo. Y cuando se han comportado de manera agresiva así conmigo, yo soy mutis, me callo, no digo nada, dejo que pase, se fue la persona y listo. Entonces, ahí yo aplico lo que yo practico. Para que exista una pelea tienen que haber dos tontos. Entonces, saquemos las conclusiones propias. Y de eso yo he aprendido mucho y trato de llevar mi vida tranquila. Es más, cuando yo tengo algún inconveniente, a los 19 años, 20 años que yo voy a cumplir en educación superior, yo he tenido algunos impases con estudiantes, pero hay estudiantes que no se dejan sobrellevar, creen que uno como docente, sí, tiene la de perder, o creen que uno como docente tienes que hacerles caso, tiene que rendirse a sus pies, y no es así. Hay situaciones en las cuales yo como docente exijo, y ustedes poco me conocen, pero yo soy muy exigente en ese sentido, pero es por el bienestar del estudiante. Pero hay estudiantes que no se dejan llevar y comienzan a hacer la revolución. Entonces, bueno, si a mí me quieren hacer algo, que me hagan con base. Si tienen base sustentada para poderme afectar, en buena hora. Si no lo tienen, mejor ni lo intenten, porque van a salir perdiendo. Entonces,
ese tipo de comportamiento de ciertos estudiantes les provoca un trastorno mental, ¿no? Un trastorno mental de actitud y de conducta. Esa conducta que ya pasa más allá de lo normal, que no es algo normal, sino es algo ya anormal en ellos. Porque de pronto ustedes, yo siempre digo, bueno, si tú vas a hacer algo, hazlo con cabeza fría, no con cabeza caliente, porque uno siempre con cabeza caliente hace y dice muchas cosas. Y eso a la larga lo que hace es perjudicar tu entorno. Porque, bueno, yo digo, una persona que tiene un comportamiento muy agresivo, una persona que tiene una actitud más allá de lo normal, que quiera sobresalir ante todos, ¿tú crees que esa persona va a ser eh, muy apreciada o querida por el entorno? No, no es cierto. Es más, esas personas es como el agua y el aceite que no se pueden ver. Asimismo, esa persona puede estar siendo rechazada ante las otras personas por el tipo de actitud o comportamiento que tenga. Asimismo, tratemos de siempre como persona estar por el camino del bien y cuando tengamos un comportamiento absurdo, que nos rebelemos, que nos saquen de casilla, respiremos profundo, sí, contemos 10 y tranquilo, y el tiempo es el mejor cicatrizante de aquellas dificultades de comportamientos, actitudes o problemas que nosotros tengamos. Así que chicos, a tomar en cuenta todo esto que estoy hablando. Ya. Tenemos también las características de estos trastornos mentales. Una de las características es que padece de una falta de subjetividad, de bienestar, preocupación, miedos que no se pueden eliminar apelando a algún tipo de acción que el sujeto pueda llevar a cabo solo. Manifiesta déficit a exceso de conductas que interfieren en el funcionamiento, considerado adecuado tanto por ella misma como por los demás. Interviene en actividades que son cuestionadas por aquellos que le rodean y que dan lugar a consecuencias negativas que recaen en ella misma y en las de los demás. Muestra desviaciones conductuales que dan como resultado sanciones sociales severas para aquellas y aquellos que componen el medio inmediato. Entonces, miren, estas de las características que yo ya poco a poco le fui describiendo, nos habla simplemente de que hay personas que tienen exceso de conducta. Ese exceso de conducta le llamamos a aquellas personas que ya este tipo de conductas ya agresivas, absurdas, de comportamiento, lo hacen ya diario. Son personas que tú ya la ves y que dice, le tienes hasta cierto temor entrar a una conversación con ellas. ¿A ustedes les ha pasado algún caso similar? De pronto a los que están trabajando, o de pronto ustedes han sido jefe de otras personas y creen que las otras personas, tomando uno la actitud agresiva de gritar o tener un comportamiento absurdo, les van a hacer caso. Eso no, yo creo que no es así. Entonces, tratar de mantener siempre ese tipo de conducta de flexibilidad para que las otras personas, nosotros seamos prácticamente ese ejemplo para aquellas personas que nos puedan tener esa confianza en nosotros. Porque de lo contrario, todo repele, ¿no? Puede ser también ese sentido de comportamiento que tengamos como padres ante nuestros hijos, ¿no? Tener ese tipo de comportamiento hasta cierto punto un poquito sí rígido, dependiendo del tipo también de accionar de nuestros hijos, ¿no? Porque a veces nosotros podemos ser muy flexibles y los hijos, "Ah, no, mi papá no me dice nada o mi mamá no me dice nada y voy a hacer lo que yo quiero". Tampoco así, ¿no? Todo a la medida de lo posible. Aquí tenemos algunas clasificaciones de los trastornos al inicio de la infancia, la niñez o la adolescencia. Tenemos el retardo mental. ¿Quién sabe lo que es un retardo mental? ¿Qué es un retardo mental? Es un reto.
Es una persona que no capta una información, o sea, no, cuando está estudiando no retiene una información adecuada. Ya, gracias Jorge. ¿Quién más? Es prácticamente algo que tiene que ver con el intelecto de la persona, que no está al nivel de la edad que tiene. Ya, la capacidad conductual se llama. Ya, ¿quién más? Gracias Nuri, gracias Jorge. Retraso mental es cuando a muchas personas se les dificulta entender las cosas. Por ejemplo, el coeficiente intelectual, como dice Nuri. O sea, yo tengo entendido más o menos que es así. Sí, perfecto, Natalie. Gracias chicos. Sí, estoy de acuerdo a todos los criterios que ustedes han emitido. El retardo mental es una falta del intelecto, una dificultad no falta, es una dificultad del intelecto que tiene el ser humano para captar, retener todas las cosas que se le presentan. Puede ser de la parte académica o puede ser de la parte cognitiva de sus conocimientos del entorno, ¿no? Entonces, este retardo mental se da se da por algunas causas. Se da por procesos genéticos, es decir, que la persona nace con ese tipo de problema. Puede ser por algún problema adquirido, como las lesiones del sistema nervioso central. Puede ser por un problema progresivo adquirido debido a muchos factores emocionales que pueda tener la persona. Entonces, esos retardos mentales siempre se los observa debido a la conducta de la persona, ¿no? Ya se les mide el coeficiente intelectual, pues, y ya vamos a estar frente a una persona que sí tiene un retardo mental, y esto está considerado como un trastorno de la mente. Otro tipo de trastorno tenemos los trastornos del aprendizaje, de la lectura, del cálculo, de la escritura, que está relacionado con el primero, ¿no? Con el retardo mental, ese problema de intelectualidad que tiene la persona, el ser humano para poder captar lo que aprende. Trastornos de habilidades motoras del desarrollo de la coordinación. Un trastorno mental provocado por un accidente cerebrovascular, que puede ser congénito o puede ser adquirido, provoca una dificultad de todo lo que es el sistema motor. ¿Cuál es el sistema motor o las habilidades motoras que nos habla aquí en este punto? Son aquellas a las cuales nosotros desarrollamos nuestras acciones diarias. Son los movimientos coordinados. Por ejemplo, yo levanto el brazo, abro los brazos, cierro la mano, la abro, estiro el codo, lo doblo. Son movimientos coordinados, cuyas acciones vienen desde arriba del cerebro. Entonces, lo contrario serían movimientos incoordinados. Cuando hay un trastorno a nivel de nuestro cerebro, del sistema nervioso central, estos movimientos que yo hago coordinados, resulta que por la afectación que tengo en el sistema nervioso central, estos movimientos los voy a hacer de manera incoordinada. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, si voy a hacer una flexión de codo, al tener yo un problema ya cerebral, esa flexión de codo la voy a hacer de manera titubeante, de una manera incoordinada, ¿no? Es decir, que no lo voy a hacer de una manera coordinada, sino que siempre va a haber una dificultad para poder realizar ese movimiento. De eso nos habla el trastorno de las habilidades motoras. Tenemos también un trastorno de la comunicación, del lenguaje expresivo, mixto de lenguaje y receptivo expresivo. Aquellas personas que tienen ese trastorno de comunicación, un trastorno le llamamos nosotros en el ámbito, en el área médica, como un trastorno de una dislexia, donde la persona no tiene una buena coordinación de palabras. Puede ser también de lenguaje expresivo, que no hay personas bueno, tendría que ser un profesional ya bien capacitado para que pueda entender el tipo de expresión a la cual este tipo de personas, este tipo de pacientes pueda transmitir sus ideas y su comportamiento, ¿no? Otro trastorno generalizado del desarrollo, como el autismo, el Asperger, que son la enfermedad de Rex, que son enfermedades
congénitas. Estas sí son enfermedades congénitas. El paciente nace con este problema. El autismo, por ejemplo, son pacientes que viven su mundo. Si tú le dices, si pones a un paciente con síndrome de autismo, lo sientas en un lado y tú te viras, a lo que tú viras ya ese paciente está parado. Sí, pero ellos viven su mundo, ¿no? Es un mundo prácticamente donde reviste una atención muy importante, pero muy importantísima de parte del entorno. No se los puede dejar solos porque como ellos viven su mundo, te sale de tu casa y ya no regresó. Se perdió. Ahí ellos van caminando hasta donde los lleven sus pies. El síndrome de Asperger también, que es un síndrome de comportamiento, donde la persona tiene un comportamiento no coordinado y que también las habilidades de la parte motriz y motora también van a ser de manera coordinada, ¿no? Y el síndrome de Rett, que tiene una combinación de los dos, donde también son problemas congénitos, es decir, que los niños nacen con este tipo de trastornos mentales. Aquí tenemos, vamos a hablar de cada uno de ellos, el trastorno del autista. Es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta como una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Les repito, son personas que viven su mundo y que prácticamente tienen que tener el cuidado muy exhaustivo del entorno. El síndrome de Asperger es un trastorno de desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta a la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento, así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes. Es una relación directa con el autista. Sí, son niños que también viven su mundo, ¿no? El síndrome de Rett, que es un trastorno de desarrollo neurológico infantil caracterizado por una evolución normal inicial, seguida por la pérdida del uso voluntario de las manos, movimientos característicos de las manos, un crecimiento retardado del cerebro y de la cabeza. Hay dificultad para caminar, convulsiones, retraso mental. El síndrome afecta exclusivamente a las niñas, pues ya cuando se habla de las niñas, pues son mujeres. Entonces, ustedes observen en la gráfica, tenemos el más agresivo de todos, les podría decir que, bueno, todos no son tan buenos, pero el más agresivo es el que provoca esa dificultad para movilizarse, esa limitación a lo que es el sistema motriz, que es el síndrome de Rett. Sí, los autistas y el síndrome de Asperger son personas que pueden deambular, ¿sí? No es que son independientes, son muy dependientes porque hay que tratar de asistirlos, hay que tratar de ayudarles porque de lo contrario ellos no accionan de una manera coordinada todos sus movimientos. Y el síndrome de Rett pues provoca un tipo de contracciones a nivel del sistema articular, tanto miembro superior como inferior, que incluso no hay un buen desarrollo del sistema cerebral y con ello hay una limitación incluso para el pensamiento. Esos son los síndromes de acuerdo a los trastornos mentales. Tenemos el trastorno por déficit de atención. Sí, este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo impulsivo, disocial, negativo, desafiante de comportamiento, perturbador no específico. Este es un síndrome de déficit de atención, mira, un trastorno. Ustedes imagino que han de tener también los que son padres o de pronto los que son tíos, tías, han de tener niños así muy hiperactivos, ¿no? Ese es el trastorno de déficit de atención. Pero que con pasados los años, pues este trastorno se va mejorando. Sí, ahí ya va como limitándose un poco este déficit de atención y
y ya los niños van cambiando ese tipo de comportamiento. Chicos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna aportación que quieran hacer de acuerdo a lo que hemos visto? Aportes. Chicos, ¿alguna aportación? Nadie quiere aportar. Magister, Dígame, Jennifer. no, soy Natalie. Natalie. Sí, no lo tiene ahí, pero también hay un síndrome que se llama como Guillain-Barré, algo así. Ya, pero ese síndrome de Guillain-Barré no es Ajá, un síndrome, sí, no es un síndrome de comportamiento ni conductual. Ese es un síndrome exclusivamente con alteración del sistema nervioso periférico. Te afecta, es un síndrome que conocido también como una polirradiculoneuritis. Este síndrome afecta de manera progresiva desde la parte inferior hasta la parte superior. Incluso cuando ya llega a la parte superior afecta el sistema respiratorio y bueno, hay muy poquísimos pacientes que se mueren. Poquísimos. Del 100% calculo que se ha estimado de que el 1% fallece, pero es por un descuido que exista, ¿no? Pero normalmente este síndrome, como es progresivo, aparece inicialmente desde los miembros inferiores con un debilitamiento y después pues ya la parálisis progresiva, ¿no? Hay una parálisis general, incluso el paciente llega a quedarse cuadripléjico y hay ciertos pacientes que se les hace incluso una traqueotomía. ¿Sí saben lo que es una traqueotomía? sí, Magister. Sí saben. Usted nomás, pues, y el resto. Sí saben, ¿no? Bueno. No. Esa traqueotomía es una inducción a través de un tubo a nivel de la tráquea, aquí en esta zona, para poder inducir bien el oxígeno a la parte pulmonar interior de la persona. Esa es una traqueotoma. Se les hace a los pacientes normal, a veces han llegado personas que, bueno, ya con este síndrome de Guillain-Barré, que no se les aplica este tipo de técnica, pero en algunos sí se les aplica. Bueno, tenemos el trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o de la niñez. Ese que algunos de nosotros tenemos, ese trastorno de alimentación, que queremos comer lo que se nos presente por delante. Pero bueno, son trastornos también, miren, que esa ganas de querer estar comiendo nomás es ya prácticamente un trastorno considerado como un trastorno de la conducta alimentaria. Magister, Y dígame. eso no depende también del trastorno como ansiedad, o sea, de las personas que sufren el trastorno de ansiedad, creo que también. El de muchas veces hacer algo que involuntariamente lo hacen porque se ponen tensos o nerviosos o le da ansiedad. La ansiedad te puede llevar a cometer muchas cosas, como por ejemplo el suicidio. La ansiedad te puede llegar a cometer ese tipo de acciones. La ansiedad te puede llevar a cometer cosas que normalmente tú no haces, como por ejemplo drogarte,
alcoholizarte, ¿qué más? Comer demasiado. Bueno, algunas cosas te puede provocar la ansiedad. Ahora habría que ver, relacionarlo con qué tipo de causa está provocando esa ansiedad. Puede que la ansiedad haya sido provocada por algún exceso de trabajo, que la ansiedad haya sido provocada por un déficit económico que hayas tenido, la ansiedad ha sido provocada por una separación en tu trabajo, porque no tienes ingresos económicos en tu casa, por una separación de tu pareja, por una pérdida de algún familiar. Entonces, este estado de ansiedad actualmente estamos conviviendo muchas personas cuando ahorita que estamos en esta clase de pandemia, ¿no? Donde todo se ha alterado, ¿no? La pérdida de seres humanos, familiares cercanos y también la falta de la economía que a todos directa o indirectamente nos está afectando. Esos son estados de ansiedad, chicos, que cualquiera de nosotros pudo haber tenido en su tiempo. Lo que pasa es que hay algunos que les da con mayor agresividad, hay otros que los factores son más agresivos con relación a otras personas, ¿no? No todos los casos son iguales. Podemos hablar de ansiedad, pero vamos a depender mucho de los factores que están provocando esa ansiedad. Ya. Tenemos también otros de los trastornos como el delirium, que es un síndrome cerebral orgánico agudo caracterizado por un deterioro global de las funciones cognitivas, depresión del nivel de conciencia, trastorno de la atención de incremento o disminución de la actividad psicomotora, en todos los casos en consecuencia de una enfermedad somática aguda. ¿Cuándo se presenta este tipo de enfermedad? Bueno, hay procesos degenerativos normalmente ya después de pasados los 60 años, ya la persona, todos nosotros comenzamos a tener un proceso degenerativo cerebral donde las neuronas motoras se nos van muriendo y automáticamente pues ya ustedes ya tienen que ir más o menos relacionando. ¿Cómo relacionamos este tipo de delirio en las personas que a veces ya por pasada la edad? Sí, no, estoy haciendo una aplicación en cuanto a la edad de 60 años como un promedio, pero puede que sea después de los 30 años, 40 años, 50 años, no sabemos. ¿Por qué? ¿Cuál es un ejemplo claro? Un ejemplo claro es cuando nosotros, por diversas razones o motivos, tenemos que programar alguna actividad y resulta que lo tenemos mentalmente y cuando ya llega el día de haber realizado esa programación, nos hemos olvidado. O sea, eso es un delirio, ¿no? Es una falta de recordatorio, una falta de mantener ese tipo de captación que tenemos en el cerebro. No la mantenemos, se nos va. Es como cuando nosotros guardamos algún objeto, alguna situación dentro de nuestra casa mismo, la dejamos en un lado y resulta que al otro día queremos encontrar ese objeto que hemos dejado en algún lado y no nos recordamos. O sea, son trastornos de atención que nos perjudica a nosotros y que en algunas personas es más notorias que en otras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ustedes como estudiantes pueden decir, bueno, es que algunos también aplican la viveza criolla, les transmiten al docente, profesor, lo que pasa es que estuve haciendo muchas actividades y se me olvidó subir la tarea. Entonces, bueno, yo como docente digo, es un ser humano, puede haber tenido este tipo de delirio a nivel cerebral y que a todos nos puede pasar. Pero ya está bien que te pase una vez, pero que no te pase de siempre. Pues ya si te pasa de siempre, porque ya esa es la famosa viveza criolla, ¿no? Y no creo que algunos por aquí, no sé si tengan todavía, apliquen eso acá en la parte académica, que no es algo legal y leal. Bueno, entonces ese es el delirio, ¿no? Es una falta de atención, es un trastorno prácticamente de olvido a ciertas cosas, acciones que nosotros hacemos. ¿Qué es la demencia? Es la pérdida o debilitamiento de las facultades mentales, generalmente grave y progresivo, debido a la edad o a una enfermedad que se caracteriza por alteraciones de la memoria y la razón y trastornos de la conducta.
Bueno, la demencia ya es un estado más complicado, no es un estado agudo en el cual pues, bueno, ahorita actuamos de una manera y resulta que por alguna situación que haya pasado en esa persona comienza a tener otro tipo de reacción que ya se vuelve continua y en algunos de los casos, en algunos se vuelve como más agresiva, ¿no? Ese tipo de demencia ya necesita de un tratamiento especializado de algún profesional que conlleve a que esto mejore en su tiempo, ¿no? Porque no se puede dejar tampoco a un paciente demente porque aparte de ser agresivo se vuelve muy peligroso. Tenemos los trastornos cognitivos, que es un tipo de trastorno mental que afecta de forma central a nuestras habilidades cognitivas, la que no capacitan para poder llevar a cabo las tareas y necesitamos para realizar el día a día nuestras actividades. A ver, ¿cuáles son los elementos cognitivos que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esos elementos cognitivos? Mientras revisan internet. Chicos. Sería como que la forma de pensar o de razonar, no. No. ¿Cuáles son esos elementos cognitivos que todos nosotros tenemos? A ver, mientras buscan ustedes en internet yo les voy a decir, les voy a adelantar para que no se ganen esa actuación en clase. Me la gano yo. A ver, los elementos cognitivos, chicos, graves en esto son el oído, la nariz, el olfato, la nariz en este caso, la vista, el gusto y el tacto. Esos son los elementos cognitivos que todos los seres humanos tenemos. Cuando se habla de trastornos cognitivos, estamos hablando de aquellos trastornos que realizan este tipo de accionar. A nivel del sistema nervioso central, en nuestro cerebro, existe una zona cortical. Esa zona cortical donde están alojadas aquellas sustancias que realizan el accionar. Por ejemplo, para que nosotros tengamos un sabor por las comidas, el gusto por todo lo que ingerimos en nuestra boca, eso es por acción del cerebro. Cuando hay una alteración en nuestro sistema nervioso central, automáticamente esto se ve abolido. ¿Qué es abolido? Es decir, que se pierde. Entonces, eso lo vamos perdiendo de a poco cuando hay un tipo de trastorno a nivel de nuestro sistema nervioso central. El olfato. Por ejemplo, ahorita con esta enfermedad del COVID, nosotros perdemos el olfato. La mayoría que tiene este tipo son una de las características de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque afecta el sistema nervioso central, la parte olfatoria. El nervio, es decir, está afectado el nervio olfatorio. El otro órgano es la visión. Sí, una alteración también en el sistema nervioso central, es decir, directamente en los nervios pares craneales que se llaman, que es el nervio óptico, también nos puede provocar alguna afectación en este órgano cognitivo, que es el ojo. El oído también es un órgano cognitivo, porque a través del oído nosotros escuchamos. Una alteración en el mismo puede haber una alteración para escuchar. Lo que es el tacto. Si nosotros, vamos a decir, pongo un ejemplo, un paciente, una persona que sea ciega, a través del tacto puede identificar ciertos objetos. He ahí los elementos cognitivos muy importantes para el convivir diario de todos nosotros. Un trastorno cognitivo en cualquiera de estos órganos afecta y va a provocar un trastorno mental en nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un trastorno a nivel de lo que es el gusto, sí, seguramente yo no voy a estar tranquilo.
sea, me voy a molestar, ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo este tipo de problemas? Y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Si yo tengo un trastorno cognitivo en mi vista, es decir, que no puedo ver bien y que yo veía bien anteriormente, entonces voy a tratar de convivir con esto, pero ya se me hace un problema de conducta. Comienzo a tener otro tipo de conducta porque no puedo ver bien. Si tengo un problema olfatorio, que no huelo nada, entonces seguramente también voy a tener un trastorno, un trastorno a nivel de conducta, ¿no es cierto? Entonces, estos trastornos cognitivos están considerados también como trastornos mentales. Sí, les voy a decir algo y tal vez déjenme ver cómo estamos de... Me hacen un recordatorio, ¿ya? Tengo que decirles. Tenemos el trastorno de la ansiedad. Bueno, les voy a decir antes que se me vaya por alto, porque si no, se me va por alto. En estos trastornos cognitivos, muchos de nosotros no apreciamos lo que tenemos. ¿Sí? Nos quejamos de todo y por todo. Nos queremos o nos creemos nosotros que nosotros tenemos que estar bien y que todo lo que hacemos tiene que salirnos bien y que cuando algo nos sale mal comenzamos a reclamar, comenzamos a dar malaya a otras personas, comenzamos a hablar mal y nos sentimos nosotros mismos en el subconsciente de nosotros, nos vamos a sentir culpables de que las cosas no estén saliendo bien. Y a veces nos enojamos con nosotros mismos o nos enojamos con otras personas. Esos son tipos de conductas y comportamientos que no pueden llegar al caso con nosotros. ¿Por qué? Si bajo el estudio que estamos realizando ahorita sobre lo que es el sistema cognitivo, nos vamos a dar cuenta que por lo menos nosotros estamos activos en ese sistema, estamos bien en ese sistema. Miren los trastornos, trastornos mentales que citamos, como por ejemplo los síndromes de autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, que son síndromes que a cualquiera de nosotros hubiéramos tenido esos problemas y miren, esas personas se debaten prácticamente con la realidad de ellos a la realidad de nosotros. Y nosotros que estamos, que podemos caminar, que podemos accionar y trabajar con nuestras manos, podemos pensar de buena manera, podemos accionar también de buena manera, nos quejamos de muchas cosas. ¿Qué queremos de nosotros? Ser perfectos no podemos. Sí. Hacer las cosas a perfección tampoco. Y siempre días pasan y van a haber obstáculos. Porque si la vida fuera bonita, viviéramos en el campo como Celita. Ahí no tuviéramos nada que comer, pero por lo menos teníamos ahí los huevos de las gallinas, las habitas que están sembradas por ahí, las yucas, las papas, las verduras. No nos morimos de hambre, estamos bien. Nadie nos molesta, solamente el profesor que molesta todos los días y eso, nada más. Pero ahí vivimos una vida tranquila, miren, ni una arruga se le ve, ella es pura sonrisa, no tiene nadie que la moleste, solamente que se levanta a las 5 de la mañana a hacer sus tareas normales, pero eso es vida. Entonces, ese tipo de situaciones de conducta y accionar de toda persona cambia, varía de una persona a otra. Sí. Entonces, y ahí una de las situaciones a las cuales nosotros tenemos que siempre tratar de sobrellevar. Tenemos otros trastornos como el trastorno de la ansiedad. Este sí es un trastorno bien agresivo, bien agudo en el sentido del comportamiento de la persona. Les he dicho, esto puede llegar incluso a la agresividad, a la muerte, provocar la muerte no tan solo de la persona, sino de otras personas. Entonces, este trastorno de ansiedad tiende a tener un estudio más a fondo para que pueda ser revisado, en este caso, les decía, por un especialista, pero vamos a ver qué nos dice, ¿no? Bueno, el trastorno de la ansiedad, denominado también crisis de la angustia o agorafobia,
o medio a los lugares públicos o a los espacios abiertos. Es una variedad bien conocida de ansiedad que le hace sentirse angustiado frente a situaciones para las que no se encuentra salida alguna. La fobia específica, fobia social, obsesivo convulsivo, por estrés postraumático, por estrés agudo y ansiedad inducida por sustancia, ¿no? Esa ansiedad, de pronto, esa ansiedad que es por sustancia, ya podemos hablar de una adicción, de esa adicción que te provoca esa ansiedad a querer tener ese objeto. Hemos escuchado, no sé si de pronto ustedes tengan algún familiar, pero hemos escuchado esa necesidad de ingerir alguna sustancia química, es decir, alguna droga que nos satisfaga, nos hace cometer muchos errores. Entramos a una etapa de ansiedad que nos provoca incluso que robemos, que delinquimos y eso no está bien, ¿no es cierto? Por eso este trastorno de ansiedad es muy agresivo y hay que tratar siempre de estar muy alejado de este tipo de personas porque se vuelve ya un peligro para nosotros, ¿no? Esto es más que un riesgo. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente. O sea, eso es el estado de ansiedad, ¿no? Todo este tipo de situación que nos conlleva a tener un comportamiento diferente con relación al que ya nosotros tenemos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, hablen. Ya me cansé, me arde la garganta. Nadie. A ver, alguien que me lea, porque de verdad que me siento un poquito disfónico. Yo leo. Ya. Trastornos sexuales y de identidad sexual. Oye, Jennifer, yo no sabía que era ese trastorno. Rapidito dice yo leo. Ya, pero bueno, vamos a aplicar. Trastorno somatomorfo son aquellos que, teniendo su origen en algún tipo de sufrimiento psíquico, se expresan fundamentalmente a través de síntomas físicos. Ya, no, vamos a describir cada uno de ellos. Primero vamos por el trastorno sexual y de identidad sexual. Estos trastornos sexuales se dan cuando, bueno, hay personas que tienen alguna afectación de comportamiento y que son personas que prácticamente la parte de la sexualidad no la tienen bien identificada, ellos no actúan sobremanera cuando hay estos trastornos mentales, se inhiben, no es que se vuelven estériles, no, se inhiben y hacen de que ellos en la parte sexual como que no tiene importancia. Pero hay otros, lo contrario, ¿no? Hay otras personas que pueden entrar a una etapa de conducta o de comportamiento donde tienen un trastorno sexual. Ese trastorno sexual que los hace hiperactivos, los hace hiperactuar de una manera ya más allá de lo normal. Hay de ese tipo de personas, de ambos lados. No estoy hablando de tipo de género, pero de ambos lados sí hay este tipo de trastornos sexuales. Se los ha visto, son ya trastornos que se dan, pero claro que si hablamos de la parte sexual, tenemos que hablar de lo normal, ¿no? Para cuando ya podamos entender cuándo es anormal. Es anormal cuando ya ese tipo de persona pues no tiene esta fase, no aplica esta fase de su sexualidad de manera normal, pero hay otras que ya se pasan o hay otras que disminuyen en su accionar. Ahora sí, siga la somatomorfo.
que son aquellas teniendo como origen tipo de sufrimiento psíquico. Sí, esta la somatomorfos son prácticamente trastornos ya de la parte psicológica, ¿no? Aquellas personas que tienen ese tipo de accionar de un momento a otro, donde tú estás bien y de pronto tienes una acción diferente y tú dices, bien, ¿qué le pasó? O sea, hay este tipo de trastornos somatomorfos, hay unos que son temporales, hay otros que son permanentes, ¿no? Que tienen ya una alteración psíquica y ellos ya revisten de algún tratamiento. Las que, dígame. ¿Qué significa somatomorfo en palabras? Soma tendrá un significado como lo que usted nos decía sobre los dolores que decía algias, lumbalgias, que terminaban en Sí, no, cuando hablamos de los somas estamos hablando del sistema nervioso. Sí, soma. y sí, los somas. Ya. Y el somatomorfo son anormalidades, son alteraciones. Entonces, son tipos de alteraciones psíquicas que alteran el buen comportamiento de la persona. Continúe. Ya. Conversión con síntomas o déficits motores sensoriales por dolor, crisis o convulsiones. Ya. Normalmente se puede haber un trastorno de conducta, en este caso de comportamiento, cuando hay bueno, vamos a poner un ejemplo en un dolor sensorial. Cuando hablamos de dolor sensorial hablamos de dolores nerviosos, del sistema nervioso periférico. Estos dolores sensoriales se pueden dar por algún traumatismo, por alguna presión, algún nervio, y las convulsiones pues se pueden dar por efectos ya neurológicos o en su defecto se pueden dar también por esas elevadas temperaturas que pueden tener las personas y pueden convulsionar, ¿no? O sea, ahí también va a haber un trastorno mental, porque bueno, es un trastorno mental compulsivo, temporal, que eso ya la persona no tiene su intelecto normal en cuanto a captar lo que está sucediendo en su cuerpo, ¿no? Siempre este tipo de personas delirian y no hay un delirio y no recuerdan lo que ha pasado en ellos. Continúe. Trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y obesidad. Ya. Esto normalmente pasa en aquellas personas que, bueno, lo que ustedes ven por género, aquí sí voy a hablar por género. La mayoría de mujeres se quiere ver frente al espejo, en regia, creen y quieren mantenerse, sí, en una etapa como de 18, 19 años y piensan que los años no pasan. Los años pasan, pero lo importante es en todo este trastorno de conducta alimenticia es que tratar de sobreponerse a todo ese tipo de pensamiento y mantenerse de otra manera, pues no, porque hay algunas que dicen, bueno, yo voy a dejar de comer porque si no me engordo y mi marido me deja, en las mujeres, que es el mayor caso que pasa en este tipo de trastorno de conducta alimentaria. La obesidad, pues ya se trata de conductas de alimentación en exceso, pues no tenemos malos hábitos alimenticios en algunas personas, que las cuales pues lo que hace es no tener una buena alimentación, una alimentación adecuada y regulada. Siga, Jennifer. Ya. Trastornos del sueño. Disomnias, trastornos o mantención del sueño y parasomnias con otros trastornos del sueño. Ya. Alguna vez en nuestra vida cualquiera de nosotros pudo haber tenido un trastorno de sueño. No necesariamente vamos a decir que son trastornos mentales. Pudieron haberse dado por situaciones que pasaron durante el día, por preocupaciones que uno tiene o en su defecto por alguna responsabilidad adquirida en la cual pues ustedes tienen que a primera hora de la mañana cumplir con ese tipo de actividades. Pero estos trastornos del sueño se dan en algunos de los casos por alguna deficiencia a nivel del sistema nervioso central u hormonal.
que son las afectaciones donde van directamente a alterar lo que es el sueño de la persona, provocando un insomnio. Estos casos más se presentan ya a partir de los 80 años, 70 años en adelante, ¿no? Pero no quiere decir que las personas jóvenes se presenten, sí se presentan, pero con mayor frecuencia en personas de 70 años para arriba. Continúe. Trastornos de la personalidad. Antisocial, obsesivo, compulsivo o paranoide. Paranoico, paranoide. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos a Juan Jesús, tenemos a Jorge, a Carlos. Ahí yo no sé a cuál de todos ellos los ubicamos en si es ¿Por qué, antisocial, si es Mayiste? obsesivo, Yo no soy antisocial. si es paranoide. No, Ah, Mayiste, yo bueno, jamás. Yo bueno, jamás. Chuta, ya. es para romper el hielo que decía Para una romper el hielo. Me Tranquilo, afecta, me profe, para romper. afecta, me afecta. Tranquilo, no pasa nada. Bueno, entonces Ya esto le rompió la es. personalidad, Dios. No, aquí hay un buen un buen temita para ustedes. Léalo. A ver, Juan Jesús, léelo. Sí sabe leer, ¿no? A ver si no me he olvidado, Mayiste. Educar no es llenar un vacío, sino encender una llama. Listo. Chicos, esta ha sido la clase de hoy. Un tema, pero para mí muy importante. Muy importante. Quedan algunas situaciones por explicar todavía. Yo sé que en ustedes también queda algunas dudas en relación a poder conocer un poquito más. He tratado de traerles lo más importante en cuanto a trastornos mentales y de comportamiento. Yo sé que hay muchos más, pero hay otras personas más entendidas en la materia que puedan profundizar esto, pero en el caso de ustedes, pues tienen siempre que llevar la parte básica de aprendizaje para poder tener un entendimiento de las temáticas que están dentro del sílabo. Si tienen alguna otra pregunta, chicos, me dicen. Sí, Magister. Por ejemplo, un trastorno mental se puede convertir a una enfermedad mental. Sí, Porque los claro. trastornos son algo como que nomás temporales o del momento. Y ya la enfermedad ya es algo que permanece. Sí, no, a ver, ¿Cómo? una enfermedad te va a provocar, una enfermedad del sistema nervioso central te va a provocar un trastorno mental. Esos trastornos mentales, cuando no son tratados a tiempo y de manera adecuada, te puede conllevar ya a un problema crónico que va a permanecer contigo. Sí. Gracias, Magister. Okay. ¿Alguien más quiere preguntar? El que me pregunta ahorita, un minuto. El que me pregunta ahorita tiene un punto directo a la nota final. Bueno, nadie. Qué pena. Yo, Mayiste, yo le voy a preguntar algo. Sí, ya pasó el minuto. Ya sí ve. Sí, a ver, pregunta. O sea, en sí los trastornos, o sea, el trastorno o que se den en un individuo, en una conducta, cualquiera que sea, a lo largo del tiempo, si no tiene algún tipo de tratamiento, eso se le puede convertir en algo crónico, ¿verdad? Además de esto, o sea, esa persona de igual tiene que, desde ya que tiene un trastorno en su conducta, o sea, porque es alteraciones en su modus vivendi, digamos así, tendría que estar bajo tratamiento, ¿verdad? Sí, aquellas conductas donde ya sobrepasa el límite de acciones, de comportamiento y de actitud de todas las personas, de cualquier persona y cualquier edad, ya reviste de un tratamiento de parte de un especialista.
Pero hay conductas que son controlables. Por ejemplo, el ejemplo que usted citó, que las mujeres se ponen molestas, que esto, porque eso es controlable. Si tú accionas bien, si tú actúas bien, tenlo por seguro que por gravedad, sin que tú le digas nada, ellas van a actuar de manera dócil. Pero claro, si tú Magister, disculpe. le das motivo, no me interrumpa, porque yo creo que tú tienes ese problema en casa. Ya, ok, ok. Si tú le das motivo, seguramente que no van a faltar sartenes, olla por ahí que te lo quiebren en la cabeza o lo tienen al piso. Y ahí está un tipo de accionar secundario a la reacción y eso es normal. Puede pasar tanto en el hombre como en la mujer. Si tú no te gusta algo que hizo tu esposa, si eres casado, seguramente vas a tener una reacción adversa. Entonces son parte de nuestra conducta y comportamiento. Eso es lo que eso es lo que le quería decir, que no tan solo es en la mujer, o sea, también en el hombre se ve ese tipo de comportamiento. Hay personas que son compulsivas y celosas, o sea, demasiado en grado que en un grado 5, en un grado 3, y entonces eso se da de ambos géneros, eso es lo que le quería decir en antes. Y en antes, o sea, hice la pregunta, o sea, no tanto porque de repente porque, o sea, dije de la mujer porque soy hombre, ¿verdad? O sea, se me escapó eso, pero en realidad lo que quería decir es que los celos en general no están solo de las mujeres, o sea, es de ambos bandos. Entonces, eso conlleva a que siempre van a tener confrontaciones, problemas y todo ese Y, tipo de cosas. y eso no está bien. Mira, este, a la experiencia que tengo y por haberme codiado con mucha gente y conversado con muchas personas, el hecho de que nosotros como hombres, sí, tenemos un eslogan, que de nacimiento somos machistas, sí. Y siempre tratamos de mantener ese machismo con las mujeres y decir que aquí estoy yo y yo soy el que lleva los pantalones y que, o sea, eso ya, bueno, conmigo no va. Sí, conmigo no va porque, bueno, yo tengo mi pareja y trato de conllevarme bien con ella en el sentido de que debe haber una relación de manera coordinada, sensata, de llevarnos bien, que ese tipo de comportamiento no incida en la actitud y el accionar de cada uno de nosotros a diario. O sea, no es ahorita tú ves cuando el día dice, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día del hombre, el día de la mujer, muchas cosas que hay. O sea, para mí todos los días son iguales. Los detalles, Magista, el afecto que tú le des a esa persona, como pareja que está al lado tuyo o al entorno, es llevadero siempre y cuando tú te portes bien, pero si ya tú te portas mal, tenlo por seguro que ya va a haber reacción. Sí, Juan Jesús. o sea, ese tiene razón usted. Ahorita el machismo en la actualidad, o sea, no es nada sano. Yo soy de las personas que yo no soy machista, porque incluso uso un casquito rosado, yo tengo una moto y soy feminista, muy bien. Me voy por el lado de la mujer. O sea, yo esa parte la entiendo. Y ahorita el machismo no vale tenerlo, ¿sí me entiende? Yo con las mujeres me llevo súper que bien, con mi pareja también, cuando la tengo, cuando no la tengo no me llevo bien, pero igual, o sea, Y claro, pues eh, ya, sí, eso, o sea, tiene toda razón, en la actualidad el machismo no vale nada. Más bien cuando se tiene un problema o sea, yo he visto que se tiene un problema con una pareja, es mejor es alejarse. Yo sí, hacía eso, no, o mejor me sea, alejaba, aléjate, quédate totalmente me callado, alejaba. no digas nada, porque Me lleve mira, la contraria, es que sí, porque es siempre peor. el comportamiento, el conducta en una discordia de dos personas. Si, por ejemplo, tú le gritas a una persona y la otra persona no se quiere dejar, te grita más de lo que tú gritas, y ahí viene la confrontación, ese confrontamiento que no debe pasar, más allá de simplemente una discusión leve. Porque ese es un mal ejemplo para el entorno, porque el entorno, ¿quién está en el entorno? Los vecinos, oye, esos me ya están peleando otra vez. Los hijos se llevan un mal ejemplo y dicen, ay, mi papi le pega a mi mami, o mi mami lo reta mucho a mi papi, cosas por el estilo. Entonces eso ya se vuelve como una discordia que se hace pequeñita y que poco a poco, si no hay solución, se va haciendo más grande.
Entonces, cuando ya llega el momento, te separaste. Sí, y ya no estás con tu Magíster, pareja disculpe. y sí, dime. Otra cosa que quería acotar, ese es el problema que existe en la actualidad. Por ejemplo, con lo que usted hizo acotación ahorita, que las parejas pelean en el hogar. ¿Y quién ve ahí? Por ejemplo, si está el vínculo familiar, los que más absorben son los hijos. Entonces, desde ahí ya ese niño se va creando con esa mentalidad machista, con esa mentalidad, no, que sí, que mi papá le pegaba a mi mamá. Entonces, desde ahí ya va una especie de trastorno. Yo pienso que es un trastorno psicológico desde ahí, desde ese punto de vista. Por ejemplo, y por eso las parejas jóvenes que tienen sus hijos deben cuidar y precautelar siempre que cada vez que tenga algún tipo de discusión con su pareja, o sea, traten de hacerlo lo más alejado de sus hijos, o sea, que los hijos no absorban eso. O sea, a eso es lo que me refería. Magíster, después de todo, tengo mi punto. No sé lo que diga el público oyente a la respuesta y pregunta que te hiciste tú mismo. Con 5 compañeros que levanten la manito te pongo el punto. Vamos a ver. 1 minuto. Compañeros, ¿cuáles de A ustedes me ver, consideran como amigo? Alcen la da- manito, por favor. dije Estoy la bajo en esa manito, materia. dije la manito, no la mano. Ahí está, ni uno, nadie te quiere, Juan Jesús. Ya no es culpa, ahí Alzaron, recién vean. 1, 2, 3, 4, 5, Nuria, 5, 6 manos alzaron. 6 personas alzaron la mano. Jennifer. Mi compañera Celita, toditos alzaron la mano, mire, ¿sí ves? Ya, tranquilo, Jesús. Que ya estás listo para, así como actuaste hoy día, esperemos Los que sea varones no, los varones no alzaron la mano. No, ahí está, no, sí, Carlos alzó la mano, pero no la manito, ya. Bueno, chicos, chévere por ustedes, una buena dinámica, me gusta el accionar y el comportamiento que han tenido hoy día, los felicito porque esta es actuación en clase para mí y bueno, yo siempre he dicho que trato de que las clases no sean muy monótonas, aburridas y que sean así gustosas para que ustedes puedan tener ese entendimiento y esa asimilación de estos temas que son en realidad muy importantes y que ya después los podemos proyectar en la fase práctica. No sé si tienen algo que decirme, voy a dejar grabada la reunión.